Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarle, llegado este momento, para oír, para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Por lo que si tenemos nuestras Biblias, voy a invitarlo a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos a referirnos al texto de la palabra de Dios y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En estos días venimos hablando sobre la importancia de conocerle a Dios. ¿Por qué? Porque en la tierra no hay conocimiento de Dios. Así lo declara el profeta Oseas, cuando habla de que en su capítulo 4, en el verso 1, dice: no hay ni misericordia, ni hay conocimiento de Dios sobre la tierra. Luego lo repite el apóstol Pablo cuando le escribe en esta misma carta, dice: no hay quien le conozca, no hay quien le busque, ni siquiera hay uno solo. Así que el conocimiento de Dios es algo que llega a nuestras vidas por medio de la revelación. El Señor Jesucristo, refiriéndose a ello, dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien éste se lo quiera revelar. Así que el conocimiento de Dios llega a nuestras vidas como una gracia, como un don divino, como un regalo de Dios. Porque por nosotros mismos no habría manera que pudiéramos llegar a ese conocimiento. No es que porque yo tenga vaya al seminario bíblico, al seminario teológico o a la universidad, que voy a tener el conocimiento de Dios. Amén. Sino que el conocimiento de Dios llega a nuestras vidas como un don, como una gracia. Tan claro es esto que nosotros vemos que hubieron años en donde la iglesia, toda ella estaba sumida en el oscurantismo, amén, y hablaban de Dios, proclamaban el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, se hacían cruzadas, amén, se cruzaba de un continente a otro en el nombre de Jesucristo, se hacían guerras, se conquistaban ciudades,
en el nombre de Jesucristo, amén, pero no había conocimiento de Dios. Tal es así que hubo una reforma de donde se vio la necesidad de volver a la Escritura, y eso llegó por medio de un hombre quien Dios utiliza, dándole la revelación, el conocimiento de que el justo vive por la fe. Amén. Me estoy refiriendo a la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque de haber nacido la Iglesia en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Dios, luego se fue desviando, se fue apartando y cayó en un oscurantismo. Ahora, el conocimiento de Dios, si bien es por una revelación que se obtiene, no es algo imposible o muy difícil de tener. No es que es muy difícil. Se revela por fe y para fe. La Escritura dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vive por lo que cree. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a conocerle a Dios? Por medio de la fe. Amén. Ahora, la fe también tenemos que ver que no es de todos. Claramente vemos que en los días del Señor Jesús, cuando Él llegó, Él traía la palabra de Dios. Hoy leíamos en la mañana allí en Lucas capítulo 19, verso 42, que decía: si tan solo conocieras el tiempo de tu paz, lo que es para tu paz, el tiempo de tu visitación, pero mis palabras no hayan cabida en ti. ¿Qué quiere decir? Que aunque Él les hablaba la palabra de Dios, aunque Él les hablaba de cosas que Él había oído y había visto del Padre, las palabras no tenían cabida en ellos. O sea, no las recibían, por eso no le podían glorificar como Dios. Pero los que le recibían, los que en Él creían, le glorificaban al Señor como Dios. Amén. Tal es así que hubieron prostitutas, publicanos, hubieron cojos, paralíticos, ciegos, que le glorificaron como Dios. Amén. Al Señor Jesucristo, que le adoraron como a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se había placido en revelárseles, en darles a conocer al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de conocimiento, no estamos hablando de conocimiento intelectual o el mero conocimiento popular que hay entre la gente, que si nosotros preguntamos al común de la gente si cree que hay Dios, la mayoría tal vez diga que sí, o que sea practicante de algún tipo de religión, ¿no es cierto? Hay tantas religiones en el mundo, hay tanta gente que profesa una creencia, así que si preguntáramos si creen que hay Dios o si creen que en la existencia de Dios, seguramente muchos dirían que sí. Pero creer que hay Dios, creer en la existencia de Dios, no es lo mismo que conocer. ¿Por qué? Porque la palabra conocer tiene un significado más profundo. Habla de una relación entre la persona y el objeto a conocer. Una cosa es que yo diga, sí, yo conozco, por ejemplo, si yo miro los mares de este mundo, sé que hay un lugar donde se encuentra el mar Egeo, ¿no? Por ejemplo. Pero si me pregunta, ¿conoce el mar Egeo? Sí, sé que está ahí, pero nunca mis pies han pisado ese mar. Nunca me adentré en esas aguas para decir, amén. Pero si me pregunta por el océano Atlántico, ¿qué diría yo? Sí, yo conozco el océano Atlántico y aún puedo decir qué tipo de arena tiene, puedo decir el agua. ¿Por qué? Porque mis pies entraron en esas aguas. Entonces tengo un conocimiento por relación. De eso es de lo que estoy hablando, de conocer a Dios. De tener conocimiento por medio de relación. ¿Por qué el hombre no tiene conocimiento de Dios? Porque la relación entre Dios y el hombre
se vio interrumpida en el huerto del Edén. Cuando Adán desobedece al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, dejó de vivir por la palabra del Dios viviente para vivir por la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces se separó de Dios. Efectivamente murió como Dios había dicho: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Dios no quería que viviera por la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Dios quería que Adán siguiera viviendo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que era como él vivía por la palabra de Dios, amén, que es viva, que permanece para siempre. Pero al dejar a Dios, al comenzar a vivir por la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, se separó de Dios, para comenzar a oír la voz de ¿quién? La voz de Satanás. Por eso cuando Dios le buscaba en el huerto del Edén, ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo a Adán? Me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Y le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? O sea que ya había escuchado otra voz. Amén. La voz de Satanás que le decía que estaba desnudo. Les trajo la carga, le trajo a él acusación, le trajo la culpabilidad de su condición de pecador. Amén. Entonces, así el hombre rompió su relación con Dios y pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto que todos también hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 23. Amén. Entonces, el conocimiento de Dios es algo que llega a nuestras vidas por la obra, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no llega sin ser pagado un precio. Se pagaron dos precios muy importantes. Casi siempre nosotros miramos a la cruz, ¿no? Y decimos, la muerte de Jesús es el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos entrar en paz para con Dios, ¿no? Y es cierto, es la muerte del Señor Jesucristo, el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos entrar en paz con Él. Pero también el endurecimiento en parte de toda una nación. Y no una nación cualquiera, la nación de Israel, la niña de sus ojos. En Romanos capítulo 11, verso 25, dice que a Israel le aconteció endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que entremos nosotros, los que no somos judíos y que venimos a formar parte de la iglesia y a ser parte del pueblo de Dios. Para que esto sucediera, Dios trajo sobre la nación de Israel espíritu de estupor, ojos para que viendo no vean, y oídos para que oyendo no entiendan, a fin de que no se conviertan y sean sanados. ¿Y eso por qué? Por causa de que Dios quería llegar a usted y quería llegar a mí. ¿Por qué razón quería llegar Dios a usted y por qué razón Dios quería llegar hasta mi vida? Vamos a leer un pasaje más en esta tarde. Por eso, si bien como leíamos, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, Israel escuchó la palabra de Dios. Por todas partes escuchó la palabra de Dios. Pero, ¿qué le pasó? No se pudieron convertir. No se pudieron convertir a causa del propósito que Dios tenía para con nosotros los gentiles. Amén. Efesios capítulo 2, verso 11, nos esclarece un poco esto. Dice así: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Nosotros en aquel tiempo, por la llamada circuncisión hecha por la mano del hombre, éramos llamados la incircuncisión. La circuncisión para Israel es muy importante, ya que ninguno puede ser israelita, verdadero israelita, si no es circuncidado. Para ser verdadero israelita, ¿qué tiene que ser el varón? Circuncidado. Entonces, y eso era lo que indicaba que ellos formaban parte de esa nación en particular, en especial, esa nación escogida por Dios. Al no ser circuncidados éramos gentiles. Al ser gentiles estábamos sin Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo venía por Israel. Estábamos ajenos a las promesas, al pacto. Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le trajo endurecimiento en parte. Les dio espíritu de estupor a Israel para que viendo no vieran y oyendo no entendieran, a fin de que no se convirtieran, para que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra. ¿Por causa de quién? Por su causa. Por cuanto Dios le amó de tal manera que le ha dado a su Hijo unigénito y también le trajo endurecimiento a la nación de Israel, para que usted y yo pudiéramos llegar al conocimiento del Evangelio, por el cual ser reconciliados para con Dios. Vamos a seguir leyendo entonces el verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Así que Dios nos reconcilia para con Él, por medio del cuerpo de carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel era un pueblo que gozaba del privilegio, por medio del tabernáculo, de poder habitar en comunión con Dios. Y Dios podía habitar en medio de la nación de Israel, tal es así que Dios peleaba las propias batallas de Israel y garantizaba la seguridad, garantizaba la paz y garantizaba la prosperidad, como nosotros leemos en la Biblia. Cuando ellos cumplían y cuando ellos obedecían los mandamientos expresados por ordenanzas, entonces ellos tenían garantizada la seguridad, tenían garantizada la paz, tenían garantizada la prosperidad. Pero eso no era algo permanente, sino que cuando desobedecían, ¿qué sucedía? Les sobrevenía todo lo contrario. Eran llevados al cautiverio, venía sobre ellos gran hambruna, sus hijos y sus hijas eran vendidos como esclavos para servir a otras naciones paganas. Entonces no era algo permanente, pero Dios quería traer algo permanente, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para el resto de la humanidad. Y lo iba a hacer por medio de un solo sacrificio.
Así Israel tenía que sacrificar todos los años un cordero pascual. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Dios nos reconcilia mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, y por su sangre todos nuestros pecados fueron borrados, para nunca más Dios hacer memoria de ellos. Como está escrito en Hebreos capítulo 10, verso 17. Y dice el Espíritu, y aún añade: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. La batalla más grande que el hombre tiene no es con las naciones enemigas. La batalla más grande que el hombre tiene no es con las naciones enemigas. El problema más grande de la humanidad no es la enfermedad ni la hambruna. El problema más grande de la humanidad es el pecado. Porque el pecado los lleva a los hombres a la condenación eterna, a donde ningún hombre ni ninguna mujer debería ir. Porque es un lugar de muerte, pero no de una muerte temporal, sino de una muerte eterna. Un lugar de tormento eterno. No queriendo Dios la muerte del que muere, y sabiendo que el hombre por sí mismo le era imposible solucionar el problema del pecado, y si bien para con la nación de Israel le había dado los sacrificios del culto por medio de los sacrificios de animales, todos los años tenían que sacrificar, y cada vez que cometían un pecado tenían que ir con un cordero. Por eso esa sangre no era suficiente para limpiar los pecados de la nación de Israel. Esos sacrificios eran la sombra del verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo del sacrificio es el cuerpo de Jesucristo, por medio del cual Dios reconcilió todas las cosas para consigo mismo a través de su cuerpo de carne y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual cubrió todos los pecados de la humanidad. Por eso, lo que le era imposible al hombre, Dios lo hizo posible mediante el cuerpo de carne del Señor Jesucristo. Recuerda que nosotros al comenzar a compartir dijimos, la razón por la que Cristo vino es para reconciliar al hombre que se perdió en el huerto del Edén. El hombre, por causa de su conciencia de pecado, aprobando lo que es bueno y aprobando lo que es malo, no importa de que un hombre sea completamente moralista, completamente bueno. Usted puede ver a la persona más buena en este mundo, pero si se muere y se va a este mundo sin Jesucristo en su corazón, se va a la condenación eterna. Así que los hombres no se van al cielo por hacer lo bueno, ni tampoco los hombres se van al infierno por hacer lo malo. Los hombres se van al cielo por creer en Jesucristo, y los hombres se van al infierno por rechazar a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro medio por el cual el hombre puede ser salvado, sino que el único nombre dado a los hombres para el cual hay salvación es el nombre de Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo y alabó al Padre diciendo: en medio de la congregación te alabaré, y a mis hermanos daré a conocer tu nombre. Y aún dice la palabra del profeta, dice: yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces el Señor Jesús tenía gran gozo al venir a este mundo. Aun cuando levantó la copa en la última cena, dijo: ¿cuánto tiempo he esperado para participar con vosotros de esta cena? ¿Por qué? Porque sabía que a partir de ese momento Él sería el abogado de la humanidad. Él sería el sumo sacerdote por el cual nosotros podríamos acercarnos. ¿Saben lo que significa la palabra pontífice o sumo sacerdote, que es lo mismo? ¿Quién es el puente? ¿Quién es el medio para llegar a Dios? Por eso Jesucristo dijo: a partir de ahora nunca más volveré a beber de esta copa hasta que me vuelva a reunir con vosotros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote
tenía que abstenerse de participar de las bebidas fermentadas, como el vino, como la sidra, por causa de su oficio. Por eso es que el Señor decía: he deseado tanto comer con vosotros esta cena, porque sabía que era la última cena que iba a celebrar con sus discípulos, pero a partir de ese momento Él se iba a convertir en el sumo sacerdote, en ese sumo pontífice que iba a ser el puente para que los hombres pudiéramos llegar a Dios, que iba a ser el medio por el cual los hombres íbamos a poder llegar a Dios. Entonces el hombre que no tenía una relación con Dios, que vivía separado de Dios, aprobando lo que es bueno y lo que es malo, según su conciencia contaminada por el pecado, ahora iba a poder reconciliarse para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Iba a poder comenzar a vivir por la palabra de Dios que vive, que permanece para siempre. Y lo que había perdido Adán en el huerto del Edén, que era vivir por la palabra de Dios que vive, que permanece para siempre, lo iba a recobrar la iglesia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor tenía gran gozo de comer esa santa cena con sus discípulos. Y por eso es que el Señor estaba anunciando que no bebería más de la copa hasta que se volviera a reunir con su iglesia en el cielo, porque hasta que se vuelva a reunir con su iglesia en el cielo, Él está oficiando en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Él está oficiando en el cielo como nuestro abogado, defensor, aquel que está abogando por delante de Dios por nosotros. Y cuando viene el acusador de los hermanos, que es Satanás, a querer marcar los pecados de su pueblo, a querer marcar los pecados de la iglesia, a querer marcar los defectos de la humanidad, Jesucristo levanta sus manos y dice: por ello también yo morí, por ello yo también derramé mi sangre, para cubrir también esos pecados. Y bendito sea Dios, que le plació revelarnos a Cristo, traernos el conocimiento de la verdad, por la cual hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia, siendo hoy embajadores en Cristo, como si Dios rogara por medio nuestro a los hombres que se reconcilien para con Él. Así en este tiempo, la iglesia, anunciando el evangelio de la verdad, predicando la buena noticia a los hombres, le brinda la oportunidad a todo aquel que cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué maravilloso es poder saber que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible mediante la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor tiene gran gozo en venir a este mundo, a dar su vida por nosotros, para crear ese puente por medio del cual nos podemos hoy acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que somos aceptados porque todos nuestros pecados ya fueron lavados por la sangre vertida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si esta verdad ha penetrado en su corazón, ha iluminado sus entendimientos para creer al Evangelio, entonces que así podamos, hermana y hermano, vivir libremente en este mundo, sin llevar la culpa del pecado, sin llevar el peso del pecado, sino viviendo en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Amén. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. Ese es el verdadero conocimiento de Dios que llega a nuestras vidas por medio del Evangelio y que se recibe mediante la fe, y que por medio de la fe el misterio que estaba escondido a través del tiempo y de las edades comienza a ser revelado, y es una gran verdad para nosotros los que creemos. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros los creyentes es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Le quiero invitar en esta tarde, antes de comer de la cena del Señor, antes de rememorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a que podamos tener una palabra de oración. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo,
¿Cómo no darte gracias por cuanto que estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo y nos rescataste de una vana manera de vivir, trasladándonos al reino de tu Hijo amado? Por lo que te damos gracias, Señor, en esta tarde, por cuanto que nos has, Señor, expuesto tu palabra, Señor, la cual ha traído una iluminación a nuestros entendimientos, y mediante esta verdad hoy podemos vivir, Señor, con libertad delante de tu presencia, dándote gracias en todo y por medio de la fe en Jesucristo. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,